Son las 7 de la mañana con 19 minutos. La empresa privada ha retomado la confianza en la economía ecuatoriana en el último año. Firmas que operan en el país han realizado inversiones de hasta 25 millones de dólares según el Banco Central. La economía en el 2017 creció en un 2.4%. Este robot es parte de esa inversión. Fabrica 4 sanitarios cada 15 minutos. Esta tecnología se aplica en la empresa FB, que opera en el Ecuador desde el año 1977. De 100 baños en el Ecuador, 66 son vestidos con griferías ecuatorianas. Nosotros tenemos muchas capacitaciones, los inodoros necesitan cumplir ciertas normas. Actualmente 1.236 empleados trabajan en la planta que también fabrica grifería de cobre, en hornos de inducción que llegan hasta 1000 grados centígrados y accesorios de plástico. La producción de grifería mensualmente 100 a 120 kilogramos o toneladas. El mercado ecuatoriano aproximadamente consume entre 80 a 100 toneladas mensuales. En Ecuador existe un escenario positivo para la inversión privada, luego del anuncio del plan de reactivación económica el pasado mes de abril. El mercado se ha recuperado y se han incrementado las exportaciones, afirma el directivo de la empresa. Exportamos a Centroamérica, Pacto Andino, parte de los Estados Unidos. Las cifras del Banco Central respaldan esa afirmación, pues reflejan que en el año 2017 tuvo un crecimiento económico del 2.4% y aumentaron las exportaciones en 0.7%. Patricio Murgueitio aseguró que la empresa y la economía empieza a recuperarse luego de la derogatoria de la ley de plusvalía en la consulta popular de febrero de 2018. Todavía no vemos una reactivación ideal. Probablemente falta inversión, falta dinero, falta acceso a créditos para viviendas. Según cifras oficiales, los sectores de mayor crecimiento en 2017 fueron el camarón elaborado, que llegó al 18%, el cacao en grano 20%, las rosas 12% y el banano en un 6%. De igual forma, el consumo de los hogares creció en un 3.7%. Hasta 2021, la empresa invertirá 25 millones de dólares en maquinaria a través de un crédito otorgado por la corporación financiera. El objetivo principal es generar productos que no contaminen el ambiente. Valeria Villarroel, Telediario. 7 de la mañana, 21 minutos. En otro ámbito, recordemos que el juez cuencano Paul Serrano suspendió la explotación minera en el llamado proyecto Río Blanco, ubicado entre las parroquias rurales Molleturo y Chaucha. Un grupo de comuneros había interpuesto una acción de protección argumentando fallas legales en el proceso y además grave evidencia de contaminación. En la resolución, el juez aceptó como principal argumento que la compañía minera china a cargo del proyecto Equa Golding Mining South America violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, dispuesto en el artículo 57 de la Constitución. Hemos invitado esta mañana a Henry Troya, viceministro de Minería, a quien agradecemos por aceptar esta invitación, para que nos diga cuál ha sido el impacto de esta decisión, ya luego de algunos días de estar siendo ejecutada. ¿Cuál ha sido el impacto en otros desarrollos y proyectos mineros en el país? Buenos días. Buenos días, un saludo cordial a todos quienes nos están escuchando en este momento. Pues sí, definitivamente el caso de Río Blanco es muy interesante para ser analizado, especialmente y siguiendo la línea que se ha marcado en el noticiero actualmente. Veíamos lo importante y trascendente de poder captar inversión extranjera. Es el compromiso esencial y el objetivo primordial de este gobierno, captar inversión extranjera para poder fomentar una industria responsable. Se decía en las líneas anteriores, a través de la producción de grifería de cobre, por ejemplo, fruto principalmente de la explotación minera que se está realizando en el país. El fin no está en satanizar una industria u otra. El país entero necesita de todas las industrias que confluyan para poder fortalecer la economía. La inversión extranjera y las exportaciones son claves para el fortalecimiento del modelo dolarizado. En esta línea, la minería propone atraer durante los 4 años de gobierno 4.500 millones de dólares en inversión extranjera y provocar 3.700 millones en exportaciones, incidiendo directamente en la generación de 25.000 fuentes de empleo. Ese es el impacto positivo de la minería,
¿Qué pasa con el caso Río Blanco como tal? Y aquí esto es clave. Para la captación de inversión extranjera, lo primero que debe proponer el país es seguridad jurídica. Es un pedido formal que hacemos a los jueces y a todos quienes administran justicia en general, Fiscalía, Defensoría del Pueblo. Tenemos que generar seguridad jurídica, que el inversionista sienta que lo que está en la ley se respeta tanto por parte de la ciudadanía cuanto por parte de las Cortes. A eso iba yo. La seguridad jurídica también depende de que la ley la cumpla la empresa minera en este caso, y según el juez no lo había hecho. Importantísimo analizar el contexto. En el mes de mayo de este año, insurgentes se toman el campamento de la empresa, el campamento del proyecto Río Blanco, y lo incendian. Además, hurtan, roban varios miles de explosivos como tal, de dinamita, que estaba almacenada bajo el estándar puesto por Fuerzas Armadas, que es el competente para regular este punto. Luego del robo de la dinamita, cantidad de dinamita capaz de poder eliminar el centro histórico de Cuenca entero, luego de haber pasado esto, además, los mismos insurgentes que no son de las comunidades aledañas, no estoy hablando de la gente de Río Blanco, de Molleturo, de Chaucha, de Chinalto, no, gente que viene desde afuera, se toma además las vías y va contra los derechos, sí, de las personas de las zonas de influencia. La principal queja de las personas que están alrededor del proyecto es que han perdido esa seguridad pública en manos de estas personas. Pero esto está siendo investigado, ha sido judicializado, porque no fue parte del proceso. Por supuesto. Lo que pasa es que estamos hablando aquí de un ilícito penal. El proceso obviamente decantó en una acción de protección con medidas cautelares en la sede correspondiente en la Corte Provincial de la SUAY, pero lo que estamos hablando acá son medidas penales que se tomó por parte de la compañía, de los ciudadanos de la zona de influencia y obviamente del Estado, que accionamos ante Fiscalía y las Cortes con las denuncias correspondientes, y estamos a la espera de que la Administración de Justicia responda como corresponde. Luego, entonces se están investigando los hechos que usted señala y determinando responsables. Por supuesto, eso está en manos de la justicia. Ya, pero volvamos al caso inicial y me refiero al contenido del fallo del juez que suspendió la operación de Río Blanco. Es que es precisamente luego de esta toma que se viene la audiencia de primera instancia, en la cual el juez de primera instancia falla tres cosas que son importantísimas tomar en cuenta. Primero, suspende el proyecto por falta de consulta previa, libre e informada en las comunidades campesinas. Importantísimo tomar en cuenta esto. Segundo, solicita la desmilitarización del proyecto que fue puesto en custodia militar porque hubo hurto de explosivos y se quemó un campamento atacando cerca de $500.000 de inversión de una empresa lícitamente invertidos. Y tercero, encarga el control de la ejecución de la sentencia a la Defensoría Pública. En esta línea, primero, la suspensión del proyecto no cabía porque la consulta previa es un derecho que se consagra desde el Tratado 169 de la OIT, suscrito por el Ecuador ratificado por el Ecuador en el año 98. Este convenio marca derechos colectivos para pueblos, comunas, comunidades y nacionalidades indígenas. Nuestra Constitución del 2008 amplía este derecho de comunidades indígenas a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades afrodescendientes y montubios además. ¿Cuál es la línea decisiva de nuestro argumento en la apelación ante este fallo erróneo del juez de primera instancia? Es decir, que a nivel de legislación internacional se han establecido tres preceptos básicos para poder definir si un pueblo, comuna, comunidad o nacionalidad es indígena como tal. Primero, la autoidentificación de la gente, de la comuna, de la comunidad, del colectivo. Si nos referimos al censo, que fue la prueba que nosotros aportamos en la audiencia, en el censo el 93% de la población de Molleturo y de las zonas de influencia del proyecto Río Blanco se determina mestizo. Pero, discúlpeme, ¿no le parece un tecnicismo esto? Porque hablemos puntualmente del tema del agua y del tema de los impactos ambientales. No hace falta ser indígena para sentir el agua contaminada o los problemas que puede causar una minería eventualmente mal realizada. Y es precisamente ahí que no tenemos que caer en confundir las dos cosas. Lo uno es la determinación del pueblo en la nacionalidad, porque es un derecho de consulta previa, y inmediatamente paso a hablar del tema del agua y la contaminación. En el segundo componente, que es importantísimo, es
la posesión ancestral de la tierra. También demostramos con escrituras debidamente certificadas que las tierras fueron transferidas entre mestizos por compra y venta. Y tercero, saliendo del tecnicismo, la misma legislación contempla, las mismas prácticas internacionales contemplan que está el carácter antropológico, los saberes ancestrales y la cultura que debe estar presente para poder determinar que una población es indígena como tal. Estos tres componentes no se dieron, no confluyeron, por ende no existió la supuesta vulneración del derecho a la consulta previa. En el tema del manejo ambiental, además, pese a que no era materia del proceso, se adjuntó todos los procesos ambientales, las licencias, tanto en materia ambiental cuanto los permisos de uso de agua expedidos legalmente, cuanto todos los estudios internacionales hechos. Adicionalmente, alrededor del proyecto Río Blanco, para tranquilidad de la ciudadanía, hace un año se suscribió un convenio con las universidades de Cuenca y de la SUAY para que sean ellos mismos, los estudiantes, los que se están formando en materia ambiental, en materia minera, en materia geológica, quienes hagan los estudios y monitoreos científicos del desarrollo del proyecto. Convenio que se ha venido desarrollando y que tiene los resultados objetivos de que no existe ningún indicio de contaminación del proyecto porque ni siquiera ha explotado como tal. Estamos en la etapa de construcción, ni siquiera el proyecto ha entrado en operación. Sin embargo, ya se habían iniciado exportaciones. De fruto de lo que se está construyendo como tal la Bocamina recién, se estaba sacando material. Ya había material, y ese material se sacó llevado. Pero no es la explotación propiamente de la mina como tal. Por lo que usted afirma, el Ministerio de Minería ha emprendido la defensa de la manera como esto se hizo y está de alguna manera enfrentando, resistiendo o cuestionando la decisión del juez. ¿Qué aspiran y qué esperan? Pues bueno, después de esto que le comento del fallo, los jueces recibieron bastante presión. Por poner un ejemplo nada más, días antes de que se emita el fallo, es brutalmente atacado y agredido el señor Salustino Gutama. ¿Quién es Salustino Gutama? Es el presidente del GAT parroquial de Molleturo, la parroquia de la zona de influencia del proyecto Río Blanco. ¿Y por qué le agreden a este ciudadano? Porque como persona de la zona de influencia, como persona que sí vive alrededor del proyecto Río Blanco, se acercó ante el juez en primera instancia y declaró que él como mestizo no ha evidenciado ningún tipo de alteración o afectación al medio ambiente como tal del proyecto. Fue brutalmente agredido. Incluso en redes, actores políticos amenazaron con ir a la guerra si el juez fallaba a favor del Estado. Este tipo de presiones nosotros las rechazamos tajantemente y mucho menos que se ponga en riesgo y que se esté llevando a la violencia a la población. Ahora, entre quienes celebraron la decisión del juez estuvo el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera. Varios actores políticos, y eso también pues nosotros rechazamos que se presione de esta forma al juez, pero lo que nosotros como Estado hacemos... Pero lo que usted califica como una presión puede ser sencillamente un criterio, una opinión o resultado de la constatación de los argumentos de los demandantes. Que 2 días antes se secuestre a una persona de la comunidad, se la agreda físicamente por haber participado en una audiencia pública, no es un criterio. Pero esto no implica necesariamente al alcalde de Cuenca o a aquellos que estaban a favor. Jamás he dicho que el alcalde sea quien... El alcalde estuvo presente en la audiencia. Me refiero al entorno de opinión. Y dio su declaración como tal, dio su criterio. Nosotros no comparto el criterio del alcalde, pero respetamos como el que más, en la misma línea que respetamos los fallos judiciales y acataremos las sentencias que como tal se expidan, pero lo que pedimos es que estas sentencias obedezcan a derecho, que sean dictadas en derecho. La sentencia de segunda instancia, que fue emitida hace pocos días, determina que se niega nuestra apelación como tal y revoca la medida de restitución del derecho vulnerado de la consulta previa, por cuanto el pueblo ya fue consultado el 4 de febrero con la pregunta 5 de la consulta popular. Y aquí caemos en otro error jurídico, confundir consulta previa con consulta popular. El juez de primera instancia había caído ya en un error al confundir consulta ambiental, que se ha hecho 6 veces en el proceso de participación de la empresa, se ha hecho 6 veces, confundió consulta ambiental del artículo 398 de la Constitución con consulta previa del artículo 57.7. El juez de segunda instancia, el tribunal, confunde consulta previa con consulta popular.
que está la consulta popular a partir del 103 en adelante. Y tenemos como Ecuador otro mecanismo más, la consulta prelegislativa del 57-17. Tenemos 4 tipos de consultas, pero los jueces desconocen en sobremanera la estructura constitucional, la estructura de derechos colectivos y cuándo se debe aplicar cada uno. Estas que usted llama consultas ambientales, dice usted que se han producido en 6 ocasiones en torno al mismo proyecto. Así es. ¿Quiénes las han llevado a cabo? La consulta ambiental la lleva a cabo el Ministerio del Ambiente, y en este proceso de consulta ambiental es un proceso de socialización en el cual se comunica a la ciudadanía los posibles impactos que puede tener el proyecto. ¿Y qué comunica la ciudadanía? Porque una consulta es una pregunta. No. Entonces, sí, precisamente ahí es donde se confunden los conceptos como tal. Una consulta popular, que está en el artículo 103 en adelante, son procesos plebiscitarios de votación como tal. La consulta previa, libre e informada y la consulta ambiental, por los estándares internacionales que dan los convenios en los cuales están ratificadas, son procesos en los cuales se debe informar, y así lo establece la Constitución también, se debe informar a la ciudadanía sobre los posibles impactos. Sin esperar de la ciudadanía una respuesta. Obviamente se tiene una respuesta, y a partir de eso se debe hacer un trabajo sociopolítico para poder tomar la decisión si se realiza o no la actividad. Pero la decisión sobre la actividad la toma el Ejecutivo, porque es un sector estratégico, y al ser un sector estratégico tiene incidencia nacional. Los beneficios económicos de los que hablamos, la atracción de inversión, la generación de empleo es a nivel nacional. Son las 7 de la mañana con 35 minutos. Estamos dialogando con Henry Troya, viceministro de Minería. ¿Qué ha significado el presidente de Río Blanco para el desarrollo de otros proyectos mineros? Al momento los proyectos mineros se están desarrollando con total normalidad. Nosotros hemos tenido excelentes noticias del desarrollo del proyecto Río Blanco, por ejemplo, uno de los yacimientos de oro más grandes del mundo no explotados. ¿Río Blanco? Fruta del Norte. Fruta del Norte es un proyecto que está en Zamora Chinchipe, el cual ha comprometido cerca de $1.000 millones en inversión. Esperemos que está trabajando con el cronograma muy bien. Esperamos tenerlo ya en pruebas de preproducción a finales del siguiente año. Además, la buena noticia de las últimas semanas fue que consolidó todo su modelo de financiamiento. Y esto es importantísimo porque el proyecto se financia con capitales de banca norteamericana de primer nivel. Y esto denota que no solo la empresa suiza-canadiense Landing Gold confió en el modelo de gestión y el modelo de política pública planteado por el gobierno ecuatoriano, sino que además la banca internacional de primer nivel confió en la estructura que estamos planteando para financiar los proyectos. El presidente de la República declaró que no habrá minería en áreas protegidas y zonas intangibles. Sin embargo, más allá de estas declaratorias formales, también hay muchos pobladores, comunidades y organizaciones ambientalistas que consideran áreas estratégicas desde el punto de vista ambiental, algunas de las que son implicadas, involucradas en proyectos mineros, sobre todo en lo que se refiere a fuentes hídricas, a fuentes de agua. ¿Cuál es la línea, cuál es la política del Ministerio de Minería en esta materia? Más allá, insisto, de la declaratoria formal de áreas protegidas y zonas intangibles. Por supuesto, el presidente ha sido muy claro en la definición de la política pública minera. Haremos minería, pero la haremos bien hecha, no se hará a cualquier costo. Y el desarrollo de la minería responsable precisamente viene acompañado de una planificación. Hemos venido trabajando en la planificación minera como tal, planificación que obedece a una política pública intersectorial, trabajada coordinadamente con el Ministro del Ambiente y el Secretario Nacional del Agua, para poder definir estas zonas de muy alta fragilidad ambiental en las cuales no se debe desarrollar minería, respecto de la pregunta puntual de lo que es fuentes de agua. Pero, adicionalmente, el presidente, como muestra de esta política como tal, llamó a consulta popular, y es ahí donde se estableció que no se puede realizar minería en áreas intangibles y zonas protegidas. Pero ¿cuál es el error? Además de centros urbanos también, importantísimo. Pero ¿cuál es el error en el que caen, por ejemplo, el propio juez de segunda instancia de Río Blanco? Nuevamente, confundir lo que es un bosque protector, que está totalmente definido como tal en la legislación ambiental, con una área protegida. Y nuevamente confunde a la ciudadanía. ¿Cuál es la diferencia puntualmente? Dígame. Puntualmente, un área protegida es aquella como el Parque Nacional del Cajas. Son extensiones grandes donde existe biodiversidad muy sensible,
en la cual el Ministerio del Ambiente ha definido con coordenadas exactas dónde debe intervenir el Estado para prohibir cualquier tipo de actividad industrial en esa zona. ¿Y un bosque protector puede ser intervenido? Un bosque protector puede ser intervenido. Es más, hay bosques protectores que son de propiedad privada, por ejemplo. En efecto, pero puede ser intervenido para fines que no sean forestales. Para fines que no sean, por supuesto, agricultura, ganadería, industrias en general, entre esas la minería, por ejemplo. Por lo tanto, puede dejar de ser un bosque protegido. Un bosque protector no, porque cuando el Ministerio del Ambiente solicita los permisos para poder autorizar cualquier tipo de actividad, pide un estándar extra, pide planes de reforestación mucho más potentes y más completos para poder resguardar los bosques protectores. Bien, estamos tocando un tema no agotado y un tema que seguirá, sin duda. Tendremos otros elementos que se vayan sumando a esta controversia y que tiene que ver finalmente con la creación de confianza. ¿Es posible hacer una minería que no afecte gravemente, grave e inevitablemente, la calidad de vida de los pobladores en las zonas donde estos proyectos mineros se asientan y sobre todo también las fuentes hídricas, las fuentes de agua, que son vitales para la vida en estas zonas? Sigue siendo una pregunta que se plantea a los técnicos en esta materia y que sigue siendo un pendiente también, un interrogante constante de parte de la sociedad ecuatoriana, sobre todo en relación con este tipo de conflictos como el de Río Blanco. ¿Ustedes esperan finalmente, para concluir este diálogo, esperan que haya nuevas instancias de reconsideración de la sentencia del juez de Cuenca? Pues definitivamente estamos analizando con el resto de abogados del Estado, pues cuáles son los recursos de vía horizontal y vertical que tiene el Estado para poder interponer su criterio versus la sentencia, la cual respetamos pero no compartimos. En esta línea, pues, señalar que la minería ya es una realidad. Ya actualmente solo la pequeña minería es el cuarto fuente de ingreso no petrolero del país como tal. Genera, en la provincia de Azuay, para poner un ejemplo, Azuay produce el 51% de oro del país, actualmente sin los proyectos estratégicos, generando más de 5.000 fuentes de empleo, actualmente la pequeña minería bien hecha. Y lo que proponemos es hacer minería responsable a gran escala, que ya también es una realidad. Río Blanco, Loma Larga en el Azuay son los proyectos más investigados del mundo por la ciencia. Además del proyecto Fruta del Norte, está haciendo un trabajo excelente con la mitigación y planes ambientales correspondientes. Y el Estado además está para garantizar, como es en el caso de Mirador, que cuando las compañías no cumplan con el estándar previsto, tanto en materia ambiental como de manejo industrial, nosotros entramos a suspender y garantizar, por sobre todo, la seguridad ciudadana. Henry Troya, viceministro de Minería, esta mañana aquí en Primera Impresión, 7 de la mañana, 41 minutos. Regresamos para hablar de Julian Assange.